Bueno, hoy quería hablar un poco de lo que debemos hacer con nuestros dones, talentos, capacidades. Y para hacer esto, voy a leer primeramente Mateo 5 del 14 al 29. Dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Bueno, antes de seguir, quiero hacer una oración. Señor, quiero poner en tus manos tu palabra, Señor, todo aquello que pusiste en mi corazón. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que dirija todo esto. Señor, no permitas que diga una palabra que vos no querés que digas, mi Señor. Y Señor, pon en mi boca todo aquello que querés hablar, primero a mí, a mi corazón, y después a mis hermanos, Señor, que escuchen esto. Mi Dios, yo te ruego que tu Espíritu Santo guíe todo esto durante todo este tiempo. Lo dejo en tus manos, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por nuestra salvación. Tan poco merecida, Señor, en realidad no merecida para nada, y sin embargo tu amor, Señor, fue tan grande que nos reconociste y pensaste en nosotros, aún siendo lo que somos. Gracias, mi Dios, te dejo en tus manos esto que voy a hablar, que pusiste en mi corazón en este tiempo. Gracias, mi Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empiezo. Es un pasaje fuerte y vamos a pasar a verlo con claridad, pero antes que nada tenemos que entender y darnos cuenta que todo lo que tenemos es por gracia y por decisión de Dios. Y más allá de este capítulo que estamos leyendo, existen varios pasajes que nos muestran eso. En 1 Pedro 4:10 dice: según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Evidentemente Pedro, que estaba presente en el momento de que Jesús hablaba, ¿no? El que leíamos recién en Mateo, este, él entendió y se dio cuenta que todo viene de Dios y que debe ser usado para él y para bendición de los demás. Por eso dice: ministrelo a los otros. Y Pablo también dijo algo similar en 1 Corintios 4:1, que dijo: así que téngannos, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo único que hacemos es servir a Cristo y ser administradores de lo que Él nos da, de lo que Él nos regaló en su gracia, en su amor infinito, inentendible, pero en su amor hacia nosotros. Y bueno, volviendo al pasaje principal, vamos a ir viéndolo por partes, que es bastante extenso. Y
Voy a empezar leyendo Mateo 25:14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Volviendo a los pasajes anteriores y comparando con este versículo, podemos reafirmar una vez más que las cosas que poseemos, ya sean económicas, talentos, dones, capacidades, todo proviene por gracia de Dios y de parte de nuestro Señor. Si Él nos da estas cosas es porque confía en nosotros. Él sabe que podemos poseer estas cosas, estos bienes que Él nos da, pero para administrarlos de la mejor manera, que es para servirlo a Él y para servir a nuestros prójimos. En este tiempo Jesús no está con nosotros, entre nosotros. Si bien nos dejó su Espíritu Santo, que habita en cada uno de los que entregamos nuestra vida a Él no está presente. Si bien, bueno, es Dios y Dios está en todos lados, ¿no? Físicamente, a eso me refiero. Como este amo que se había ido, pero dejó todo en manos de ellos hasta que volviera. Y es lo que hizo Jesús con nosotros. Puso estos dones, estos talentos, hasta que Él vuelva, hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Y bueno, y como decía, estos dones y estos talentos, lo mejor que podemos hacer y lo que debemos hacer es ponerlo al servicio de Él y de los prójimos. Sigo leyendo. Mateo 25:15 dice, a uno dio 5 talentos y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esto nos muestra que nuestro Dios, en su perfecta voluntad y sabiduría, da a cada uno según Él evalúa la capacidad de cada uno, ya que esta también fue dada por Él. Él ya lo sabe, cosa que hizo muy sabiamente, ya que si todos tuviésemos los mismos dones, talentos o capacidades, habría muchas cosas que no tendríamos o no podríamos disfrutar o tampoco se podría servir plenamente, ¿no? Y acá quiero hacer un punto importante. Perdón, Tenemos que entender que todo don, todo talento o capacidad es igual de importante. Como en un cuerpo, cada parte del cuerpo, por más chica que se vea, o por más que no sea tenida muy en cuenta, es muy necesaria, ya que de no ser así, primeramente Dios no lo hubiese creado. Y una vez escuché, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una persona que me gustó mucho con respecto a eso, y se los comparto. Y dice que un auto de $1.000.000, si le falta un fusible de apenas 10 pesos, no podrá funcionar. Por eso repito una vez más que cada parte es fundamental y no hay ninguna parte más importante que la otra. ¿Sí? Y de la misma manera cada don o talento, capacidad es igual de importante. Esto lo quiero llevar también a nuestras profesiones, ¿no? Podemos ser lo que sea, no sé, músicos, docentes, psicólogos, ingenieros, policías o lo que fuere, y todo esto es algo que puso Dios en nuestro corazón, para que sea usado para su gloria, para bendecir a otros y para llevar la palabra de Dios a distintos lugares y personas. Sigo leyendo. Mateo 25, 16 al 23 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Estos pasajes me tocan re profundo, muy profundo, porque como conté más de una vez, dice algo con lo que sueño que me pase cuando esté cara a cara con mi Señor, y es que de su boca puedo escuchar buen siervo y fiel. Desde hace un tiempo a esta parte creo que
Mi objetivo principal es que cuando lo vea cara a cara, primero lo voy a mirar con mucha vergüenza por todo lo que hice mal. Lo voy a mirar con tristeza por las veces que le fallé. Es lo que pienso, no sé qué voy a hacer en ese momento, ¿no? Pero es lo que siento. Este, y caeré de rodillas seguramente frente a él. Y en ese momento me encantaría escuchar, me encantaría. Y sueño con eso de verdad, desde hace mucho tiempo, escuchar que él, de su boca, que él me diga, buen siervo y fiel. Bueno, volviendo al pasaje, vemos situaciones distintas y procederes distintos. Y primero voy a hablar de los que procedieron igual, ¿no? Dice, vemos que estos dos siervos tenían distinta cantidad de dones, ¿no? Algo que escribí, pero los dos se los tomaron con el mismo compromiso, sin mirar si a uno le había dado más que a otro. Esto es algo que también debemos ver con detenimiento y tener en cuenta, porque tenemos que entender que no importa cuánto Dios nos da, ya sea, repito, en lo económico, en los dones, talentos, capacidades, en lo que fuera, sino que debemos dar lo mejor de nosotros. Primero y principal, porque como vimos al principio, todos estos son regalos de Él. Además, porque Él confía en nosotros y porque después nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas sobre lo que hicimos con aquellas cosas que Él nos dio. Y les recuerdo, y me recuerdo, que todo aquello que tenemos es para glorificar a Él. Es para ponerlo a su servicio y al servicio de los demás. Todo, absolutamente todo lo que tenemos. Si no, hubiese sido simple, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nos hubiese llevado con Él y ya está. Pero no, recordemos siempre que nosotros en la tierra somos sus manos, sus pies, sus ojos, su boca. Por eso siempre todo lo que Él nos da lo tenemos que usar para Él, para su servicio. Y esto de medir los dones, vuelvo a eso, pasa que muchas iglesias, y lo viví, muchos se enojan porque no están determinados, o en determinados lugares, o porque le asignan tareas que según su visión, según ellos, son menores. Esto sin tener en cuenta, como vimos antes, que todas son igual de importantes, ¿no? Como cuando di el ejemplo del auto. Y estas personas no tienen en cuenta que Dios es el que da los dones, ¿no? Y el que constituye a quien Él quiere en el lugar que Él quiere. Y esto lo dice claramente Pablo en 1 Corintios 12:11, que lo voy a leer. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Agrego que si Dios te lo dio, es lo mejor para vos. Y vuelvo a decir, sé feliz con lo que te da, ya que siendo Dios el supremo creador de todo, confió en vos y te tuvo en cuenta. Eso ya es muchísimo, confió en mí y yo no merezco nada. Y ya eso es un montón. Y por esto mismo también en la vida fuera de la iglesia, ¿no? Tenemos que tener cuidado y tenemos que, no tenemos que envidiar, ¿no? Lo dice la palabra también que no debemos hacerlo, pero no tenemos que envidiar como pasa con las cosas del mundo aquel que tiene más, ¿no? Dios sabe el porqué de todo y pensar que Dios no te va a dar más de lo que puedas resistir. Y esto se aplica tanto en lo que según nosotros es malo, como en lo bueno, ya según nuestra visión, vuelvo a decir según nuestra visión, ya que quizás estas cosas puedan superarte y hacerte perder el rumbo. Hay mucha gente que el dinero, que la fama, que un montón de cosas lo desvían, lo sacan del camino, ¿sí? O lo llevan a otras cosas, lo llevan a la destrucción de su vida por querer alcanzar eso y nada más que eso, que es tan pasajero y superfluo. Y sin embargo Dios a muchos no nos da esas cosas, ¿sí? Porque quizás esas cosas nos podrían perder. Por eso vuelvo a decir, no nos va a dar algo más grande de lo que podamos resistir, ya sean las cosas que según nuestra visión es malo o que según nuestra visión es muy bueno. ¿Para qué? Vuelvo a decirlo, para no perder el rumbo,
para no perder en dónde nos puso Dios y el por qué nos puso Dios. Y vuelvo a insistir y voy a insistir toda esta charla sobre eso. Todo lo que tenemos, somos y hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Volviendo a estos versículos, los dos siervos se esforzaron para agradar a su amo. Ellos no obtendrían ganancias de esta operación, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Pero con respecto a su amo, por respeto a su amo, hicieron lo mejor con los talentos que el amo les había dado y confiaba en ellos. A ellos seguramente no les fue sencillo operar tanto dinero, ¿no? Para que tengan idea, se dice, y lo voy a leer, se dice que un talento, según algunos historiadores, es equivalente a $1.000.000. Y otros, para otros historiadores, es el equivalente a 20 años de trabajo de un trabajador estándar. Miren cuánto puso en sus manos. Seguramente se habrían preparado estos siervos para desarrollar mejor su trabajo, ¿no? Sabiendo que tienen que manejar tanto dinero, tanto potencial, tanto talento. De la misma manera, nosotros debemos prepararnos para desarrollar de la mejor manera posible nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades. Tengamos en cuenta que estas van a estar al servicio de Dios y para Él y por Él debemos hacer todo con excelencia. No es lo mismo que perfecto jamás lo vamos a hacer. Somos limitados, somos humanos y somos recontralimitados, pero la excelencia es llevar y dar lo mejor de nosotros y hacer lo mejor que nosotros podemos las cosas. ¿Sí? Y nosotros tenemos que hacer eso. Todo esto con excelencia. Usar nuestros dones, nuestras capacidades y nuestros talentos con excelencia, porque son para honrar a nuestro Dios. Lo dice Colosenses 3:23-24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Debemos hacer todo como para el Señor, ya que a Él servimos. Y como dije antes, si lo hacemos para el Señor debe ser con excelencia. Para el Señor, por el Señor y para el servicio de los demás. Viendo estos dos siervos y como dije, soñando con esa respuesta para mi vida, ya debería ser suficiente para poner todos nuestros dones, talentos y capacidades al servicio de nuestro Dios. Al servicio de nuestro Señor, de aquel que nos dio todo, aquel que nos dio los dones. ¿Cómo no ponerlos al servicio de Él si Él te lo regaló? Es por su gracia. ¿Imaginás qué lindo sería escuchar de la boca de Jesús? Y yo me lo imagino seguramente con voz alegre y llena de amor que te diga, buen siervo y fiel. ¿Lo pensaste alguna vez? Hacé las cosas en tu vida todo el momento, todo tiempo para que esto pase. Para que puedas escuchar de su boca, buen siervo y fiel. ¡Qué regalo más grande! Aparte de la salvación, que es el regalo más grande que tenemos y el regalo más inmerecido que podemos tener, que de su boca salga la palabra siervo fiel. Que tu vida gire en torno de esto, que todo lo que hagamos gire en torno de esto. Y aprendamos de estos dos ejemplos, de esta parábola, que son dos hombres que hicieron todo por su amo. Se prepararon, hicieron lo mejor y respondieron de la mejor manera, por amor a su amo. No por temor a su amo. Acá hay una diferencia y lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Y como decía, todo lo contrario a lo que hicieron estos siervos, ¿no? Lo hizo el otro que escondió su talento. Y esto, presten atención porque es así, según él, es por temor. Un temor que debería ser inexistente en él, ya que si el amo le dio este dinero, seguramente estaría preparado para administrarlo. Como les dije antes, si Dios te da algo, es porque Él sabe a quién se lo da. No tenés que tener temor.
A veces a nosotros esto también nos pasa y como humanos débiles que somos, nos puede surgir ese temor. Debemos tener en cuenta, como lo dije antes, ¿no? Que si Dios te lo dio es porque confía en vos y sabe que lo podés hacer. Y además, como dice su palabra en 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Confiemos en Dios, Él nos fortalece, Él nos da las fuerzas, Él se hace poderoso en nosotros. No tengas temor, no tengas temor de poner las cosas a su servicio, no tengas temor, no tengas vergüenza, no estás perdiendo cosas, estás ganando principalmente el servir a aquel que te dio todo, estás ganando el dar lo mejor para Él, estás ganando una respuesta de parte de Él, hermosa. Estás ganando la aprobación de nuestro Dios. Mirá qué importante que es. No tengas temor. Él se hace fuerte en nuestra debilidad, se hace poderoso en nuestra debilidad. Y en 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios es el verdadero amor. Descansa en Él cuando surja ese temor. El verdadero amor, Dios echa fuera ese temor. Aferrate a Él. No tengas miedo de poner las cosas que Él te dio, el talento que te dio, el transitar la vida por lo que tengas que pasar. No tengas temor, porque Él está con vos. Él se fortalece en vos. Y su amor tiene que echar tu temor. Ahora volviendo al siervo infiel. En realidad, este no lo hizo por temor, lo hizo por vagancia. Por vagancia enterró, como se acostumbraba en ese tiempo, el dinero y se fue a descansar. Y puso como pretexto el temor. Y la consecuencia es tremenda. ¿Se dan cuenta qué tremenda es la consecuencia de esto? Se le saca su talento. Deseo de corazón y por amor que no pongamos más excusas para servir a Dios, para servir al prójimo. Que no pongamos más excusas para no usar el don que Dios te dio, el talento, la capacidad que Dios te dio. Eso que Él te proveyó, eso que por su gracia te dio. Esa capacidad que puso Dios por su misericordia en tus manos. Pensemos que esto va a traer consecuencias tremendas para tu vida, va a traer consecuencias tremendas para aquel que sea un siervo infiel. Y mucho más allá de las consecuencias, vas a estar fallando a aquel que confió en vos siendo Dios. Vas a estar fallándole a aquel que dio su vida por vos y que fue capaz de morir por amor a vos. Por esa razón buscá siempre poner tus dones, tus talentos, tus capacidades al servicio de Cristo y de tus prójimos. Usa tu trabajo para servir a Dios, para llevar tu palabra. Usa tu profesión, esa que quizás ni siquiera sabes por qué elegiste. Esa, ponela al servicio de Dios. Y te aseguro que vas a encontrar un nuevo sentido a lo que haces. Y lo vas a disfrutar mucho más, porque lo vas a hacer para Él. A los que somos músicos, no importa en qué ámbito te puso Dios. Usa tu talento para servir a Dios. Algunos quizás con letras temáticas cristianas, otros dando testimonio con actitud y mostrando a Cristo en tu vida, arriba del escenario y abajo del escenario. Quizás Dios te abre puertas enormes para que vos lleves y te hagas conocido y te abre un montón de puertas. Usalo para servir a Dios. Usalo para llevar la palabra de Dios. Llévale la palabra a aquellos que te siguen. Y muchos de ellos sabemos que pueden ser que hasta te tengan de referente.
a vos, a mí, a los músicos en general. Usemos eso, pongámoslo al servicio de Dios, todo, a donde Dios te lleve. Si sos maestra también, o profesor, o ayudante, o cuidás a ancianitos, o a niños, o lo que sea, ponelo al servicio de Dios. Primero con tu ejemplo, sirviendo de la mejor manera, usa ese talento que Dios te dio, eso que Dios puso en tu corazón, ese don, para el servicio de Él. No hagas ese don inútil, no sirviendo a Dios con eso que Él te regaló. Si, si trabajás como yo en una empresa también, en una fábrica o lo que fuera, Dios te puso en ese lugar y te dio el talento para estar en ese lugar. Hacé tu trabajo con excelencia. Y aprovechá y hablar a tus compañeros de la salvación. Dios por algo te puso en ese lugar, por algo estás en ese lugar. Dios no hace nada sin sentido. Dios te plantó y te puso ahí para que lo sirvas. Si sos abogado, guíate por la justicia de Dios y da su ejemplo. No te corrompas. Dios te puso ahí, Dios puso en tu corazón esa profesión, ese talento para las leyes. Bueno, dale, servilo en eso también. No sé si sos psicólogo, ayuda a la persona enseñándole a sanar su dolor con Dios, su tristeza, su vacío, su depresión, que busque a Cristo y que él de alguna manera pueda entender que entregando su vida a Cristo es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Yo no entiendo de psicología, pero es lo que me parece que deberíamos hacer. Siempre sirviendo a Dios y al prójimo, llevando lo que vos tenés en tu corazón, ese talento, al servicio de Él. Si Dios te dio un buen pasar económico, ayuda al que necesita. Usa todo para glorificar a Dios. Usa todo para glorificar a Cristo. Prepárate, instruíte, aprende, estudiá. Pensá que todo lo que haces es para Cristo y merece la excelencia. Si Dios te dio el talento de la música, como hablábamos antes, bueno, prepárate, instruíte. Da lo mejor, porque es para Cristo y usalo para eso, para glorificar a Cristo. Si Dios te dio el don de servicio, no dejes de hacerlo, serví a los demás. Si Dios te dio la capacidad de aconsejar con su palabra, hacelo. Poné todo al servicio de Dios. Cada talento que Él te dio le pertenece a Él y devolvéselo. Devolvéselo sirviéndolo. Cada don dentro de la iglesia son para bendecir a la iglesia. Usalo. Si no sabes cuál es tu don, habla con tu pastor, habla con el encargado, preguntale a tus hermanos, buscá, orá, hasta que Dios te lo muestre. Dios te necesita. Dios te dio esos dones, ese talento y esas capacidades para servirlo a Él y para servir a los demás. Como te dije antes, nosotros en la tierra somos sus ojos, sus manos, su boca. Por favor, seamos siervos fieles. No pongamos más excusas que no podés servir a Dios por esto, porque no sé, por aquello, por lo otro. No importa, basta, basta. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo. Si Dios te dio un talento es para que le sirvas con eso. Dios te lo dio, preparalo, mejoralo, da lo mejor. Si Dios, preparate, instruite en la palabra, instruite. No dejes de hacerlo. Es fundamental aprender de la palabra para poder servir a Dios de la mejor manera en donde sea y de la manera que sea. Para hablar de Dios tenés que conocerlo. Para hablar de Cristo tenés que aprender a ver, tenés que ver cómo caminó, qué hizo, qué no hizo. Serví a Dios. Usa tus talentos, tus dones y tus capacidades para servir a Dios.
Todo lo que hacemos o dejamos de hacer trae consecuencias. No te olvides del pecado de omisión, que si vos no haces algo para Dios sabiéndolo hacer, es pecado también. Servilo a Dios en todo, en todo. Y no tengo dudas que ese sueño que tengo para mi vida se puede cumplir en la tuya. Y que puede ser que Él te diga al vernos cara a cara, buen siervo y fiel. ¿Qué más querés? ¿Qué más esperás que ser un buen siervo de aquel que dio tu vida por vos y aquel que te salvó? Señor, yo te ruego en este tiempo que seamos conscientes que todo aquello que vos nos diste, que nos regalaste porque confiaste en nosotros, mi Dios, y que seamos conscientes que tenemos que devolvértelo, Señor, y que seamos conscientes que tenemos que ponerlo a tu servicio y al servicio de los demás. Gracias por los dones que nos diste. A algunos le diste muchos, a otros nos diste poquitos, a algunos casi nada. Pero Señor, yo te ruego que aquello que nos diste, talento, capacidad, dones, lo pongamos a tu servicio, Señor. Y Señor, yo te ruego para mis hermanos que están escuchando, para mi iglesia, para mí, que el día que te veamos podamos ir y escuchar de tu boca, buen siervo y fiel. Señor, que nuestra vida gire en torno a servirte y a serte fiel, como vos sos fiel con nosotros. Papá, te dejo esta prédica en tus manos y te ruego que tu palabra siga penetrando como espada de doble filo en nuestros corazones, Señor, y nos transforme. Mi Dios, te dejo todo en tus manos y te alabo y te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.